como la génesis para saber también cómo poder generar otros programas en otros lados. Este programa nace principalmente por un requerimiento emitido por parte de nuestro gobierno regional, por parte del equipo tanto de la Intendencia como de los consejeros regionales, que es una modalidad que está en todo el país, en donde se exhibe una fuerte dificultad en la gente joven relacionada con el tema de emprendimiento e innovación. ¿Ya? En nuestra región, para que ustedes armen una idea, no está muy lejos del nivel país, pero en nuestra región los emprendedores tempranos, ¿qué quiere decir emprendedor temprano? Un emprendedor temprano es el emprendedor que está iniciando recién sus primeros emprendimientos. ¿Ya? No estamos hablando de un emprendedor que ya llevaba años, no. Yo estoy haciendo algo y inicio el primer emprendimiento. ¿Cuál creen ustedes que es una edad promedio de una persona para iniciar su primer emprendimiento? Su primera empresa o su primer proyecto personal. ¿Qué edad ustedes pensarían? 27, 25. El promedio de la región de Antofagasta es de 46 años. O sea, a los 46 años las personas hacen su primer emprendimiento. ¿Y cuál creen que es el promedio de edad de los emprendedores establecidos? Que ya tienen su emprendimiento y ya llevan algunos años con su emprendimiento. Por lo menos más de 3 años. ¿Cuál creen ustedes? Entre 55 y 60 años. Quiere decir que un emprendedor se vuelve establecido, ya, lo logré, a los 60 años. ¿Y a qué edad se retira acá en Chile? 65. 65. O sea, ¿cuál es la preocupación que se visualizó como región? El emprendedor logra establecerse cuando ya su vida laboral está pronta a acabar. ¿Y qué genera? Que muchos de los emprendedores aquí en la región tienen 70 años, 75 años, algunos 80 años, porque es la edad que empiezan. Entonces nosotros dijimos, ¿qué pasaría? Y ahí con esa preocupación el gobierno regional viene a la universidad y nos dice, ¿qué se puede hacer con esto? ¿Qué se puede? Porque ellos no dieron la solución, dijeron, este es el problema. No sabemos qué hacer. Hay una tendencia, y lo peligroso es que en vez de rejuvenecer, cada vez se envejece esta niña. Cada reporte hace que antes 42, 43, 46, 40, y va envejeciendo. Entonces eso quiere decir que son los mismos emprendedores que se van desarrollando. ¿Ya? Lo importante también, cuando yo me refiero a emprendedor, para que ustedes manejen el concepto, no me refiero al concepto que equivocadamente ocupa, por ejemplo, Corfo o otras entidades. ¿Ya? Nosotros ocupamos el concepto de emprendedor que ocupamos en relación con otras universidades que trabajamos a nivel internacional. El emprendedor es aquel persona que genera un negocio que tiene mérito de innovación. ¿Qué quiere decir? En todo el mundo, una persona, por ejemplo, que pone un kiosco en su barrio, eso no es emprendimiento. No es una forma peyorativa, no lo asocian así. Pero no es emprendimiento, eso se llama microempresario. El ser empresario y el ser emprendedor son dos cosas diferentes. ¿Ya? Eso es súper importante que lo internalicen porque se comete el error. ¿Cuál es el error que se comete? Se vincula o se asocian los fondos. Si ustedes se fijan, para que ustedes tengan que postular un emprendimiento en Chile, les piden flujos de caja. Eso no pasa en ningún lado del mundo, porque no se puede pedir un flujo de caja si tú estás generando una innovación. ¿Cómo vas a saber tú cómo eso se va a proyectar? No tienes idea. Cuando estos gallos que inventaron YouTube o Uber, yo tuve la oportunidad, ahora vengo llegando a un curso que hice en Columbia, en Nueva York, conocimos a los creadores de Uber, jamás me pidieron un flujo caja porque ¿cómo voy a saber yo cuánto voy a ganar si es un producto nuevo? No tengo idea. Lo que les piden a ellos son otro tipo de elementos, que no son como flujos de caja, que no les piden ciertos tipos de proyecciones asociadas, por ejemplo, a proyecciones de mercado. Entonces ellos les dicen, no es tu negocio el que tienes que evaluar, sino que es el mercado el que tienes que evaluar. ¿Cuánta gente, por ejemplo, el caso de Uber, no sé si ustedes conocen Uber? ¿Nadie? Chicos son ingenieros, Uber debería ser... Uber es un sistema para pedir taxi a través del celular. ¿Sí? Como Easy Taxi. Uber es el sistema más grande a nivel mundial, es una de las empresas más grande a nivel mundial de solicitud de Uber, de solicitud de taxi. Lo que tú haces, hay personas que tienen su vehículo propio, se asocia a Uber, entonces tú puedes ver que la persona anda dando vueltas y lo pone y le dice necesito que me pasen a buscar y la persona te pasa a buscar. ¿Ya? Entonces,
ellos no sabían cómo le iba a ir, pero sí tenían el mercado de los tags, entonces ellos estudiaron el mercado. Entonces, ¿qué pasa acá en Chile? Se les pide flujos de caja, cosas así a los emprendedores con mérito de innovación, entonces por eso muchas veces ustedes ven qué pasó con eso, no resultó porque es como medio de la fuerza. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros generamos, a través de ¿cuál fue nuestra visión? ¿Cómo nosotros podemos generar emprendimiento con mérito en innovación, con creatividad desde temprana edad? No con el foco de que los emprendedores se vuelvan emprendedores inmediatamente, porque es muy difícil. ¿Ya? Es muy complejo decir, ya, 45 años la edad, la vamos a rebajar a 20, no se puede. Pero nuestra propuesta fue cómo podemos generar, despertar el interés desde temprana edad. Y así se crea Innovado, que les voy a comentar, que es un programa de innovación que en su parte inicial fue financiado por el gobierno regional de Antofagasta. Entonces ellos dijeron, aquí está el recurso, bueno, dijeron, postulen, ahí está, postulen para esta. Nosotros tenemos un fondo que no sé si lo tendrán en Valparaíso, porque son para algunas regiones, que se llama Fondo de Innovación para la Competitividad, que son los FIC. No sé si, desconozco si... Sí, ahí en la quinta. Sí. Que son los fondos que salen desde el royalty minero. Entonces nosotros nos pidieron que postuláramos ese fondo, nos adjudicamos, empezamos el primer año. Entonces lo que nosotros propusimos fue no hacer estos típicos como procesos que se hacen de hacer algo como bien rápido, como para la foto, llamemos a muchos niños que hagan, o muchos jóvenes que hagan algo, muestren un proyecto y ya premio y se acabó. Generemos un modelo que pueda ser replicable, que pueda ser traspasable, que lo podamos instalar en los establecimientos, generemos un modelo y probémoslo, veamos cómo funciona. ¿Ya? Y así en 2013-2014 empezamos a implementar un modelo que ejecutamos nosotros. Esta solicitud llega a la universidad, a la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, y nos solicitan a nosotros poder generar este proyecto. Y nosotros generamos un proyecto con alcance regional, que esa fue una de las primeras innovaciones que se generó acá en la región, porque la mayoría de los proyectos solamente atendían a una comuna específica. Y nosotros apostamos por atender a toda la región. Actualmente nosotros tenemos proyectos operativos en Antofagasta, Calama, Taltal, San Pedro y Tocopilla. Ustedes entenderán que esas diferencias acá en la región son complejas. Ustedes están a 1 hora de Santiago. Para ir a Calama son 3 horas. Para ir a Tocopilla es como 2 horas y media. O sea, nuestras distancias son complejas. No es como, Viña está al lado, Santiago está a 1 hora. Es diferente el concepto de distancia. Y más encima también ustedes tienen, y ustedes lo dirán, pero bueno, no es tanto, también es un tema cultural. Cuando ustedes van en el camino de Valpo a Santiago, tienen verde, casa en el camino, restaurantes, acá ustedes tienen desierto. También hay una barrera, o sea, ese desierto hace que se generen reales paredes entre las diferentes comunas, porque es un desierto. Ustedes si se suben, no sé si alguien ha tenido la posibilidad de viajar a Antofagasta, Calama en bus. ¿Alguien ha tenido la oportunidad? Es desierto. No hay nada. Hay ruinas de la salitrera y uno que otro pueblito de que tú te demoráis 30 segundos en pasar desde el auto. ¿Ya? Entonces eso genera fuertes barreras. Entonces fue una apuesta que nosotros hicimos de generar este programa a nivel. Por ejemplo, antes de mostrar algunos proyectos que nosotros generamos, les quiero mostrar el modelo que nosotros hemos ido trabajando. ¿Ya? Para que ustedes, y dónde se van también incorporando. Nosotros lo que hicimos fue, vamos a trabajar con jóvenes de tercero y cuarto medio y de primero año o cierto rango de edad de pregrado de la universidad. Ese fue nuestro rango de edad que íbamos a trabajar, que son nuestros focos que queremos, porque trabajar emprendimiento propiamente tal como emprendimiento más atrás no es teóricamente recomendado. También, por ejemplo, no es lo mejor trabajar un programa de emprendimiento, por ejemplo, con niños de octavo básico, porque no van a asociar conceptos por la edad. Por lo general con ellos se trabaja otra habilidad, por ejemplo la creatividad, que tiene que ver con el emprendimiento. Entonces nosotros trabajamos este modelo, que es un modelo de 2 años, que fue el que generamos, que ya lo probamos completamente. Nosotros partimos con un módulo de enriquecimiento donde ¿de qué se trata? Tomamos a los jóvenes y trabajamos con ellos 4 habilidades claves, ¿ya? Que nosotros teóricamente con estado de arte seleccionamos, que fueron el liderazgo, la comunicación, el aprendizaje basado en proyectos, que ahí ocupamos el Discovery y el Task, aprendizaje basado en proyectos, y liderazgo, comunicación y creatividad.
Realmente esa clase hacía yo. Esos son los 4. ¿Por qué seleccionamos eso? Usted dirá qué pasa con el trabajo en equipo y todas esas cosas. Porque nosotros teníamos ciertas habilidades que eran transversales que se trabajaban en todos los talleres. Por ejemplo, en todos los talleres hacíamos trabajo colaborativo en equipo. En todos los talleres veíamos temas de proactividad. En todos los talleres veíamos tolerancia a la frustración. Entonces, había ciertas habilidades que eran transversales y habilidades clave. Liderazgo, porque un emprendedor no puede ser emprendedor sin el líder. Así es. Líder no es lo mismo que jefe. Ustedes cuando tengan en su vida laboral y salgan van a notar una gran diferencia entre el jefe, el que genera las órdenes por presión, por jerarquía, y el líder, que es el que mueve. Y el emprendedor, que por lo general tiene poca plata para pagar, que está recién empezando, que son empresas chiquititas, no va a mover por las lucas o por la orden. Él mueve porque otras personas creen en su proyecto. Entonces lo que nosotros trabajamos en liderazgo es cree en tu proyecto y hace que otros crean en tu proyecto. Creatividad, lo que trabajamos que un poco, cuando no sé si ustedes han escuchado el típico concepto de pensar fuera de la caja. Y el primer ejercicio que ellos hacen es un ejercicio de una caja, ¿ya? Porque lo que nosotros queremos hacer es romper eso, que lamentablemente el sistema educativo, tanto escolar como universitario, de repente rompe. Por ejemplo, ustedes aprenden que 1 más 1 es 2. ¿Y si qué pasa si ustedes dicen 3? O son locos, o son tontos, o alguien les pega una cachetada, no sé. Gran parte de las innovaciones que se han generado han sido por personas que han dicho, por ejemplo, la computadora. No sé, la persona que creó la computadora, que después Alan Turing lo mataron. Cuando él dijo, yo puedo emular el pensamiento humano a través de una máquina, ¿qué le dijeron? Eso no se puede hacer. Es imposible emular el pensamiento humano en una máquina. Los que no conocen a Alan Turing fue el que no han visto la película Código Enigma. Fue el que descifró los códigos nazis en la Segunda Guerra Mundial y hizo que ganaran los aliados. Y después lo mataron porque era gay. Así que Alan Turing, gracias a él, tenemos esto. Y a él en su momento le dijeron que emular el pensamiento humano en una máquina es imposible, no se puede. Ahora no sé si vieron la noticia de las ondas gravitacionales de Albert Einstein. Igual, cuando él la inventó dijeron eso es imposible y ahora acaban de descubrir que son reales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el emprendedor? El emprendedor por lo general tiene que ver las cosas de un escenario diferente a lo que habitualmente se ve. ¿Ya? Comunicación, porque es clave. Obviamente el que no sabe vender su idea no sirve. Y proyectos, ¿por qué? Porque todo se basa en proyectos. ¿Ya? Si ustedes no saben cómo iniciar y terminar o cómo desarrollar un proyecto, no sirve de nada. Entonces nosotros generamos este proceso donde los estudiantes entran y este proceso ellos tienen clases con diferentes profesionales, en la cual hay algunos ingenieros que le hacen clases principalmente en las áreas de proyectos, porque el proyecto por lo general es algo que a nosotros de ciencias sociales nos cae en nuestro talón de aquí. Entonces toda la parte de proyectos lo veían ingenieros. Los ingenieros hacían las clases de cómo generar, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado del Canvas, ¿alguna vez han escuchado de? Bueno, seguramente van a escuchar porque son modelos súper de cómo armar emprendimiento. Después ellos pasaban a un entrenamiento experiencial donde ustedes van a conocer más ratito el circuito y luego ellos entraban al diseño de proyectos donde ellos tenían mentores. ¿Ya? Los mentores eran estudiantes de ingeniería de la universidad de pregrado, que ¿qué es lo que hacíamos? Que lo acompañaban en el segundo año, ¿qué es lo que hacían? Nosotros generábamos un núcleo. Entonces estaba el proyecto de los estudiantes escolares, tercero y cuarto medio, más profesionales titulados, que eran ingenieros de diferentes ramas, había ingenieros comerciales, ingenieros de partes más duras, etc., ingenieros en construcción, dependía del proyecto, ya titulados, y estudiantes de pregrado, que podían ser civiles químicos, civiles industriales, etc., dependiendo del proyecto. Entonces nosotros generábamos este núcleo. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de este núcleo? Que el estudiante escolar veía roles a seguir, que es súper importante, veía roles a seguir, y el estudiante de pregrado podía aplicar en contextos reales su conocimiento. Porque lo que estaban desarrollando los estudiantes eran proyectos reales, no eran proyectos ficticios, no eran proyectos, qué bonita la idea. Nosotros descartábamos los proyectos que no se podían hacer reales. ¿Ya?
Entonces ellos iban desarrollando, y los problemas que tenían eran problemas reales. El estudiante de pregrado, por ejemplo, no sé, ponte tú de ingeniería civil química o ingeniería civil industrial, tenía que resolver cómo hacer, no sé, un filtro de agua que permitiese que los bichitos no se pasaran cuando el agua se sirviera, o por ejemplo, cómo teníamos otro proyecto que era sacar parte del ajo para hacer un ungüento bactericida, para hacer estas como cremas para las manos, entonces tenían que ver cómo era el proceso, de qué parte del ajo, tenían que pensar el proceso que eran reales, ya dejaban de ser teóricos, ¿ya? Y por eso nosotros nos basamos en el Discovery y en el Task, y en el modelo Renzo, porque lo que hacen eso es como todo un proceso teórico inicial, pero después resolver problemas reales, ¿ya? Entonces, nosotros, por posterior a eso, ellos presentaban su proyecto y nosotros seleccionamos los mejores, los que tengan mayor proyección, y eso lo hacemos con un jurado que por lo general está compuesto por personas ligadas al entorno regional en temas de emprendimiento e innovación. Ya invitamos, no sé, gente de Corfo, gente de Endeavor, gente del gobierno regional, gente de la incubadora, que ellos veían a estos jóvenes y presentaban. Y ocupamos la misma metodología que se ocupa, que no sé si ustedes han escuchado, la de 5 minutos. Que es el elevator pitch. Ellos tenían que presentar en 5 minutos. Estudiantes de tercer y cuarto medio presentando en 5 minutos con el apoyo de los estudiantes de pregrado y de los mentores profesionales, ¿ya? Entonces ellos presentan, que para muchos de ellos fue, o sea, la primera vez que tenían que enfrentarse a eso. Muchos de ellos nos decían, yo lo único que había hecho en mi vida hasta el momento era disertación en clase 2 veces, nada más, ¿ya? Luego ellos pasan al desarrollo real del proyecto. ¿Qué fue lo que nosotros apuntamos? No queremos que estos proyectos queden solamente en la intención, sino que queremos que se hagan reales. Entonces nosotros generamos un desarrollo de proyectos donde lo primero, con este núcleo que generamos acá, ellos seguían desarrollando y nosotros le íbamos dando herramientas para eso. Y ellos tenían una serie de módulos de proyectos en donde un profesional, principalmente un ingeniero que tuviese experiencia directa en emprendimiento e innovación, les venía a hacer clases y él iba haciendo el monitoreo de cada uno de los proyectos. Ocupábamos una evaluación que se llama Need Assessment Chart, que es como tabla de necesidades de evaluación o de mejora, para poder ir viendo cuáles eran las áreas de acción del emprendimiento que se deberían ir mejorando. Y luego, cuando ellos ya tenían un producto mínimo viable, no sé si ustedes han escuchado el concepto producto mínimo viable, PMV. ¿Han escuchado alguna vez? El PMV, ustedes en ingeniería lo van a ocupar mucho más adelante. El PMV es cuando tú desarrollas una innovación, el error que se cometía antiguamente es tratar de elaborar el proyecto lo más perfecto posible para probarlo en el mercado. ¿Cuál es el peligro de eso, creen ustedes? ¿Cuál es el peligro de buscar desarrollar el proyecto más perfecto posible antes de probarlo en el mercado? ¿Cuál creen ustedes que es el peligro de eso? ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, yo desarrollo, yo quiero hacer esta computadora y la voy a hacer la más perfecta posible y voy a gastar mucho tiempo en hacerla perfecta antes de probarla, antes de pasársela a un primer cliente, testeo y decir, ¿qué te parece? ¿Y qué pasa si no le gusta? ¿Qué pasa si yo, en vez de... Yo pude haber hecho esto más simple, con las mismas funciones, gastar 1 hora, pero quise hacerla perfecta y gasté 1 año? ¿Y qué pasa si al cliente no le gusta? Perdí 1 año. ¿Ya? Entonces lo que se hace es, se crea el concepto de producto mínimo viable, que es tu producto en la mínima expresión. ¿Qué quiere decir? Tiene que reunir todas las características de tu producto, pero en la mínima expresión. Y lo más barato posible. Barato, rápido y ligero. ¿Ya? Entonces ellos generan en su producto mínimo viable y lo prueban, y lo testean. Lo testean en condiciones reales. Y luego vamos viendo cómo podemos implementarlo de manera real. ¿Ya? Este es el modelo extendido, que ustedes pueden ver. Y este es el modelo que nosotros estamos trabajando ahora, porque lo que nosotros estamos haciendo, esto es lo que les expliqué, esto de arriba, y lo que estamos haciendo ahora es sistematizar el modelo y traspasarlo a los establecimientos educativos. Y en este momento lo que estamos trabajando, estamos viendo nuevas entidades, porque el gobierno regional nos acompañó por el primer proceso, ahora estamos viendo apoyos de entidades privadas, en donde nos van a apoyar a seguir desarrollando estos núcleos de trabajo y a la vez poder empezar a sistematizar la metodología para empezar a traspasarla al sistema educativo. Porque
porque eso es el objetivo que tenemos. O sea, no queremos seguir eternamente como universidad desarrollando esto, sino que queremos que efectivamente sea el sistema educativo el que inyecte estos jóvenes con estas habilidades de emprendimiento temprano. Y para eso, paralelamente, este año vamos a hacer un diplomado de emprendimiento en aula, o innovación en aula, donde vamos a preparar a 60 profesores de la región en todas estas habilidades que nosotros aprendimos en este periplo para que ellos puedan implementar. Y esto es un poco lo que nosotros buscamos al 2020. Les voy a explicar brevemente. ¿Qué es lo que nosotros como unidad, lo que buscamos es tener una especie como de circuito de articulación con diferentes socios estratégicos educativos, con tal de tener los diferentes establecimientos acá arriba vinculados con la metodología. Entonces nosotros ser una especie como de supervisor o entidad como certificadora de que el establecimiento tenga la metodología de trabajo innovado para el emprendimiento dentro de aula. ¿Ya? ¿Por qué esto es la única forma de masificar? Si no, vamos a seguir trabajando con grupos pequeños de estudiantes. ¿Cuáles han sido un poco algunos ejemplos de proyectos para que ustedes puedan visualizar? Por ejemplo, así de modo general, está, por ejemplo, un colegio en Calama que está desarrollando. Ellos descubrieron que, por ejemplo, estos dos son súper parecidos. Nuestro suelo tiene muchos minerales. Eso quiere decir que lo que crece en ese suelo, me refiero a vegetales, tiene características diferentes a cualquier otro suelo. Por lo general los minerales no siempre son nocivos. Hay algunos minerales que son beneficiosos. Y ellos descubrieron, por ejemplo, en el caso del grupo Huayna-Cuyana, descubrieron que la zanahoria, el betacaroteno de la zanahoria que crecía al interior de Calama, en Chiu Chiu, tenía características de protección UV. Entonces, si tú generabas una crema o un jabón, reunía características para proteger la piel. Nosotros vivimos en un país que desde Rancagua hacia arriba hay problemas, o sea, tenemos fechas donde hay radiación solar importante. Por ejemplo, este proyecto descubrió que el ajo generado en la misma zona tenía características bactericidas súper potentes. Y por ejemplo, mataba el 99% de las bacterias que estaban en contacto con ese ajo. Entonces ellos crearon una crema que se pone en las manos, que es más potente que estos alcoholes gel que ustedes ven en el mercado. Además el alcohol gel daña las manos porque la reseca. ¿Ya? El ajo lo que hace es humecta la piel, además. Entonces ellos están creando, y ellos por ejemplo trabajaron con ingenieros químicos, con laboratorios, con estudiantes de ingeniería, etc. Y algunos otros proyectos, por ejemplo, como comentaba Ramiro, el biofiltro, que lo que hace, ellos descubrieron que en San Pedro existían unos bichitos, como pequeños bichitos en el agua que se llamaban la dafnia, que filtraban arsénico de manera natural. ¿Ya? Entonces no tenías que introducir químicos en el agua para poder sacar el arsénico. Entonces ellos crearon un biofiltro que lo que genera es que a través de esto, de barreras físicas y de estos bichos, le pueden sacar el arsénico al agua potable. Ustedes saben que nosotros en esta región consumimos agua con arsénico. En menores cantidades, pero consumimos agua con arsénico. Lo que genera cálculos renales y un montón de... Yo tengo cálculos renales, porque vivo en esta región. Y es así, mucha gente tiene enfermedades renales por el agua que consume. Así de simple. Entonces yo estoy dejando. Y bueno, hay otro proyecto también que tiene que ver con la quinoa. Y por ejemplo, hay este proyecto que yo les quiero mostrar brevemente, para que ustedes vean cómo esto después se hace realidad. Por ejemplo, uno de estos proyectos se llama Inti Raimi, que fue un proyecto que se generó en el mismo programa, ¿ya? En donde un grupo de estudiantes lo que hizo fue cómo podemos generar una mejora en la ciudad, en los entornos públicos, generando mobiliario urbano innovador y no este mobiliario urbano que tú instalas y la gente lo destruye. ¿Cómo hacemos un mobiliario urbano más adecuado? Y inteligente, ¿ya? Que haga más cosas que simplemente ser un mobiliario urbano estático. Y ellos crearon, bueno, esto es un proyecto territorial, ellos crearon esto en conjunto. Bueno, este es el modelo muy posterior al inicial. El inicial fue simplemente un fierro que después fue pasando y terminó en esto, ¿ya? Que lo que es esto es un mobiliario que si ustedes explican el panel solar, entonces lo que hace es que la persona en la calle, esto es como cumple la misma función que una banca, que una sombrilla,
pero tiene, por ejemplo, tú puedes cargar tu celular, va a tener pantalla donde tú puedes ver información, donde tú puedes ver, por ejemplo, cuáles son los hitos turísticos cercanos al área, un montón de elementos. Y esto, para que ustedes puedan ver acá, esta es una entidad de la Municipalidad de Antofagasta, esto se va a instalar en la ciudad. Por ejemplo, el grupo consiguió financiamiento de una entidad privada. ¿Ah? ¿Como panaderos? ¿O no? Van a ser como una especie, van a estar en lugares, por ejemplo, en parques. Entonces, ¿cuál es la lógica? Van a ser puntos de encuentro. ¿Cuál es la idea? Porque esto después, ahora la municipalidad está haciendo un convenio con Movistar que le quieren instalar Wi-Fi. Entonces van a ser puntos de encuentro. ¿Cuál es la idea? Que tú después llegas mañana y digas, nos encontramos en el punto de encuentro del balneario. Entonces, este punto de encuentro tiene, por ejemplo, si te quedas sin celular, tiene carga, si te quedas sin Wi-Fi, se conecta. Van a ser puntos de encuentro. La idea es hacer como una especie así como de lugar hito donde tú te juntas con la gente. Porque ¿cuál es lo que se está qué es lo que se está trabajando acá en la región? Y por eso les digo, esto no solamente, y ahí se trabajó arquitecto, ingeniero, eléctrico, etcétera. ¿Cuál es el foco? Si ustedes se fijan, hay un foco de innovación social, ¿ya? ¿Cuál es la idea que se está trabajando ahí? Por ejemplo, acá en Antofagasta, que no es lo mismo en Valparaíso. Nosotros tenemos diferencias culturales bastante importantes. Acá en Antofagasta existe bastante problema en generar comunidad, cosa que no pasa en otras regiones del país donde existe más concepto de comunidad. Acá no, ¿ya? Acá tú instalas un parque, nosotros tenemos la experiencia que se acaba de instalar un parque y al día después estaba rayado y roto. O sea, acá no hay mucho concepto. Entonces, ¿qué es lo que generaron ellos? ¿Y qué genera eso? Que las personas no hablan entre sí. Yo me acuerdo cuando ando en bar, cuando por la calle me hablan en todo el mundo. A lo mejor algo tiene que ver esto que me llama la atención, que todo aquí es largo, angosto y largo, no hay círculo. Nosotros tenemos las plazas, áreas de encuentro, círculo que te acoge, te converge. Una primera impresión, te digo, además, me parece estupendo. Si nosotros generamos, o sea, cuando se empezó a generar el modelo, la idea, si te fijas, tiene entradas por todos lados porque tiene el concepto de que, y por ejemplo, la idea es que si una persona está sentada ahí, otra persona está sentada ahí, y algunos movimientos te obligan a como ver al que está atrás. Entonces, es como, está hecho de cierta forma que te obliga a ver la cara del otro, ¿ya? ¿Y cuál es la idea de eso? Igual, si el fin es como empezar a que la gente se encuentre o empiece a conversar, el tema de la instalación de Wi-Fi puede ser un poco contradictorio. No es contradictorio si finalmente también les da otro tipo de herramientas para que ellos conversen.